Bueno, retomamos aquí, ya pudimos hacer la conexión con Hernán Herrera, te dije, investigador del Instituto Argentina Grande. Vamos a hablar un poco de economía, vamos a hablar de anuncios tras elecciones en materia de suba de servicios, posibles impactos. Lo que seguro va a impactar es en tu bolsillo, por cierto. Hernán, ahí nos escuchás, aquí te saluda Pablo Martínez de Aijuna para Cruce. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto. Sí, Bueno, perfecto. ¿Cómo andás? bien, ahí te escuchamos bien por suerte. Bueno, pensaba un poco ese escenario y tengo presente también, tenemos bien presente una charla que tuvimos hace algunos meses. Vos nos Sí, planteabas un poco que los aumentos del gobierno se tienen que leer como aumentos muchas veces ideológicos, que de todas maneras la economía argentina necesita estabilizar la suba de servicios. Bueno, ¿cómo lees de alguna manera, también pasadas las elecciones, este nuevo avance de aumentos de servicios, pero casi la mayoría por encima de datos de inflación? mira, es una pregunta que abre una complejidad, porque se está discutiendo muchísimo acerca del precio del dólar en la Argentina. Ujú. Es un sector que dice que está atrasado y un sector que dice que ahí podría andar más o menos bien. Y este tema de los servicios, para mí, es parte de esta discusión. Y te digo por qué. A ver. Si vos supones que el dólar está atrasado, quiere decir que tenés que llevarlo más arriba al dólar, quiere decir que no te sirve en 1460, por ejemplo, y tenés que llevarlo a 1500, 1600. Ujú. En este caso, los servicios estarían todavía más atrasados, con lo cual uno dice, bueno, entonces el dólar ahí en ese momento va a estar todavía más adelantado y los servicios todavía más atrasados. Entonces, esta discusión es importante Ujú. porque si vas a mover el tipo de cambio y pensás no tocar los servicios, vas a tener un problema respecto de tu propio modelo económico. Y lo que está haciendo el gobierno es un poco respondiendo a esa pregunta, diciendo, no, acá lo que estaba atrasado no es tanto el dólar, sino que son las tarifas, porque nuestro esquema de modelo económico fiscal nos obliga a poner menos plata de subsidios, entonces subimos más las tarifas. Bueno, esto es una definición, lo que tenemos que preguntarle a estas definiciones son dos cosas. Uno, si es sustentable, ¿no? Si esto ya va a quedar así, si van a seguir aumentando servicios todos los meses, si es esta vez y nada más. Y dos, hasta qué punto la estrategia favorece a la sociedad, a la producción, a la industria. Me parece que acá hay dos preguntas que son muy importantes, que el Ujú. gobierno las responde más o menos, ¿no? Todo está en un manto medio de oscuridad. Ujú. Yo estaba viendo algunos informes respecto a los anuncios también en materia de electricidad. También preguntarte si podemos entender alguna lógica del gobierno en este caso, porque en particular las casas de familias, el nivel 2, los usuarios de ingresos más bajos, en este caso, fue anunciado un aumento del 4,3% y el nivel 1, que son usuarios residenciales, pero con otros ingresos más altos, 3,4. Por lo tanto, hay un aumento ya anunciado más alto, 4,3, muy por arriba de la inflación, pero el más alto para los sectores de ingresos más bajos. Sí, el gobierno tiene una idea de que las tarifas tienen que dividirse solamente en dos. Recordemos que en este momento están divididas en tres, ¿no? Ujú. Tenemos el N1, que es el sector que en su momento se baja de los subsidios o queda con la tarifa plena desde el año 2023. El N2, que es el sector que necesita tener subsidios por sus condiciones económicas, que es uno de los que más está siendo golpeados por este gobierno, y el 3, que es todos los demás, que sería la clase media. Ujú. Lo que se ha visto, pero esto también tiene que ver con la lógica de 2023, que habían subido mucho los N1, lo que se ha visto es que este gobierno casi que iguala N3 con N1. Claro. Entonces, primera cuestión, la clase media es la más golpeada por esta transformación de precios relativos que implementa el gobierno en su búsqueda de un superávit fiscal que todavía no entendemos, salvo la desinflación, que otro beneficio trajo, ¿no? Pero en este contexto, N2 también sube por arriba de N1, pero sigue siendo un poco más cuidado que N3. Bueno, ahí tenés una situación
que tiene que ver con qué estamos haciendo con los hogares argentinos. Vos acordate que tenés distintas pautas de tarifas. En el caso energético, si vos tenés que usar más del 10% de tus ingresos a pagar luz, gas y el tipo de energía que vos uses, ¿no? Si usás gas garrafa, gas natural, corriente, bueno, pero si usas más del 10% de tus ingresos para pagar eso, estás en algo que se llama pobreza energética. Claro. Y el gobierno no tiene ninguna estrategia para evitar esto. Vos tenés sectores que están pagando realmente 100.000 pesos de energía por mes con un ingreso de 1.000.000. Entonces, la verdad es que esto es muy preocupante. No entendemos que esté teniendo un recorrido de bienestar para el futuro, sino al contrario, una situación que se complejiza. Bueno, de hecho, entiendo que también el gobierno va a darle continuidad a un dato de inflación que también es de difícil comprensión y construcción. Ese dato de inflación no se condice, por cierto, con lo que desembolsás mensualmente. Lo digo también con esta idea de que todos los anuncios que se han comunicado, de telecomunicaciones inclusive, están todos por arriba de el 2,5, 3%, salvo que los datos de inflación empiecen a dar más altos también. ¿Vos te referís a la discusión que hay con los ponderadores de la inflación porque son viejos? ¿En este tema me estás hablando? Al peso de los servicios en ese número de inflación, en definitiva. Bueno, esperá, una cosa es si estamos midiendo bien la categoría de servicios y otra cosa es cómo se incorpora al IPC general. Claro. Vos en este momento tenés un IPC que estás usando el censo económico, creo que de 2005, 2006 o por ahí, creo, o 2004, empieza en 2005, una cosa así vieja en los ponderadores, y vos tenés esa información nueva con la encuesta de 2017-2018. Lo que estamos viendo es que sí, con los nuevos ponderadores le vas a dar una fuerza más a servicios, más parecido a lo que hace Cava. Yo te digo una cosa, en estos niveles que ya no son de inflaciones tan altas mensualmente, que estamos teniendo el 2%, 2,2, 1,8, viste que venimos dando vueltas por ahí, ya en estos niveles no va a ser significativo esta discusión, ¿no? Cuando uno vea la diferencia, estás hablando de pocos decimales de diferencia entre una cosa y la otra. Si no me acuerdo mal, te lo digo de memoria, la diferencia desde que empezó Milei entre estos dos ponderadores de inflación acumulada, estamos hablando de algo así como 225 en el IPC actual contra 240 y largos. Entonces, digo, esa diferencia obviamente hace que casi todos los niveles de ingresos que en algún caso quieren decirte que están por arriba de 2023, esa diferencia te lo pone abajo de 2023. Pero siempre recordando que 2023 fue un mal año, ¿no? Entonces, y que ya veníamos bastante mal. Entonces ahí tenés un montón de discusiones respecto de cómo medir también los ingresos que se suman a los problemas que estamos charlando ahora, ¿no? Con esta idea de estabilizar los servicios, pensaba también en qué tipo de repercusión puede tener, por ejemplo, la decisión de incluso bajar los costos de electricidad para las empresas. No sé qué decisión tomará el gobierno respecto al gas en particular, tomando en cuenta que bueno, el proceso de industrialización en este momento está haciendo mucho consumo de gas. Pero en un contexto en donde tenemos producción con un parate importante y tenemos mercado interno con poca capacidad de gasto, ¿tiene algún tipo de peso que una empresa, por ejemplo, tenga menor gasto en particular en este tipo de servicios? Sí, claro, vos tenés distintas estrategias. El primer comentario para arrancar esta respuesta es que recordemos que la electricidad, la energía eléctrica, en Argentina mayormente se hace con gas, ¿no? Hay centrales térmicas que generan energía eléctrica a partir del gas, y esto lo coordina el gobierno y las empresas a través de CAMESA, que es la empresa del mercado eléctrico mayorista de energía, ¿no? Y desde ahí se coordina. Entonces,
bueno, todo tarifa, todo precio de gas y energía eléctrica le va a pegar a los sectores productivos. Vos tenés estrategias, y el problema acá es que no hay una estrategia industrial, más allá de cuánto puedas contener la tarifa para sectores productivos. Vos no tenés ninguna estrategia industrial, porque vos podrías tranquilamente no contener esa tarifa, pero promover con distintas herramientas líneas de producción puntuales, y entonces compensas una cosa con la otra. Vos no tenés absolutamente nada en este momento, se está desarmando lo que es la estrategia industrial que venía de 2023, tenés apertura comercial, tenés un mercado interno que con ingresos de los sectores sociales caídos no consume, o consume muy poco. Ahora estamos viendo en septiembre, vimos algún rebotecito, pero todavía no podemos pensar que sea una tendencia, sino más bien es un rebote de un punto muy bajo que tenía antes. Bueno, todo esto hace que tengamos muchas preguntas, porque nosotros necesitamos que la industria dé respuestas en Argentina. No puedes pensar que vas a emplear a 22 millones de personas, que son las que tienes que emplear para tener el país más o menos andando bien, solamente con algo que no te da una cantidad para nada fuerte de empleo, con energía, con vaca muerta, que te está dando empleo, pero claramente no compensa la industria, con minería. No te alcanza eso para compensar la pérdida que tenés en los sectores industriales de los conurbanos, ¿no? Estoy pensando, Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Santa Fe, algo de Mendoza. Bueno, Mendoza no ha perdido empleo en total, pero también tiene energía. Pero Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires claramente perdieron empleo, y en los lugares donde más industrias tenías, más empleos has perdido, y la construcción, que es también el otro herramienta, el otro sector que viene a darle una vuelta más de tuerca desde el gasto de capital del Estado Nacional, por ejemplo, pero también acomodando un montón de eslabones adentro de la cadena de construcción. Bueno, está de recontra caída, con niveles 20% abajo de 2023. Entonces, la situación es bastante precaria. Entendemos que para adelante no hay una idea de crecimiento con inclusión. A nosotros desde el Instituto nos preocupa mucho que en esta estrategia de producción, productividad, competitividad, haya inclusión social, porque creemos que el país es ahora, no es dentro de 10 años cuando alguna cosa madure, de cosas que ni siquiera está claro que vayan a madurar en 10 años. Entonces, entendemos que hay un montón de estrategias para tratar de dar una respuesta a sectores que no están pasando bien, que no están puestas en la práctica, y eso es grave. Y como verás, para darte una respuesta tuve que hablar de un montón de cosas al mismo tiempo. Bueno, el Estado Nacional tiene capacidad para responder en todas estas cosas al mismo tiempo. Lo que pasa es que no lo está haciendo y está más preocupado por ver cómo sostiene el esquema financiero, las bandas. Ahora estamos discutiendo qué pasa con el ingreso del Tesoro estadounidense, si se fue, si se quedó. Bueno, entonces eso está en otro planeta, está en otra cosa. No estamos viendo una realidad de actividad económica. Ellos siguen pensando en que las variables les den para el esquema financiero nada más. Está clarísimo. Argentinagrande.org es la página web del Instituto Argentina Grande. Lo escuchaste aquí, Hernán Herrera es investigador aquí del Instituto. Hernán, te agradecemos como siempre los minutos de charla. Muchas gracias, cuando quieran, un gusto. Te mando un abrazo. La palabra de Hernán Herrera, aquí repasamos un poquito y ponderamos qué viene sucediendo con los anuncios del gobierno en materia de servicios, porque son una chorrera, no solo transporte, también electricidad, también telecomunicaciones. Te decía que, bueno, por ejemplo, aquí en la radio ya han llamado con los anuncios del 2,8% para telefonía e internet para el mes de diciembre, y lo que plantea Hernán Herrera que están los aumentos sin una sustentabilidad estratégica en este caso. Son aumentos que están básicamente atados o continúan atados a una lógica macroeconómica, al precio del dólar, y que no entiende Hernán Herrera o no entiende el Instituto Argentina Grande en función de qué. Lo que van a provocar en este caso es mayor deterioro del bolsillo y de los sectores más vulnerables. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.